y aquí estamos ya de regreso en este almuerzo de negocios, en este jueves que no es de TVT, sino de Eriden Esterella. ¿Cómo estás, Eriden? Necesito que me pongas al día de lo que está ocurriendo con Boris Johnson, la Unión Europea, el Reino Unido. No hay manera, parece como un disco rayado, no hay manera que se pongan de acuerdo. Ay, Dios mío. Bueno, en esencia, para el que no esté enterado, la noticia es que hace como 3 minutos, hace muy poco tiempo, incluso estábamos precisamente entrando al bumper del programa, Boris Johnson hizo un aviso a los medios de comunicación británicos de que el Reino Unido se está preparando para dejar la Unión Europea sin un acuerdo. Y para mí, desde el punto de vista político, estratégico, ya está bastante claro qué es lo que está sucediendo. Es el hecho de que las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea en Bruselas, que es donde está el Parlamento Europeo, han fallado completamente, no se han puesto de acuerdo ninguna de las dos partes. Y la verdad es que yo lo veo venir, yo lo veía venir, es el hecho de que Reino Unido debe alrededor, en total, de 250.000 millones de euros a la Unión Europea. Y la Unión Europea, 250.000 millones de euros. Bueno. Déjame decirte que puede ser un poco más, porque mira qué es lo que pasa. En el 2016, a finales del 2016, que el Brexit se firmó, en junio del 16 fue que tuvimos la Brexit. Consulta popular. Ajá. No, fue la consulta. La consulta, exacto. Fue el referéndum, ¿no? Ahora bien, el Brexit no se concreta hasta finales de ese año. Y ahí fue cuando la Unión Europea, instado tanto por Francia como por Alemania, crearon una serie de un pliego de condiciones sobre qué es lo que tiene que hacer el Reino Unido para que ellos estén de acuerdo con que se vaya. Y en esencia es pagar el dinero de estar en la Unión Europea, concierne una serie de ayudas económicas, políticas, militares, de seguridad, temas antiterrorismo, etc. Y en este caso el Reino Unido había sido un miembro deficitario de la Unión. Deficitario en el sentido, y me disculpen quizá las personas inglesas que nos están escuchando, la Unión Europea le daba más económicamente hablando al Reino Unido de lo que la Unión Europea recibía del Reino Unido. Entonces el tema está en que en ese momento eran 65.000, 70.000 millones de euros que le debía el Reino Unido a la Unión Europea. Sin embargo, el hecho de que eso esté en negociaciones no para los programas de ayuda. Y aquello fue en el 2016, ya estamos en el 2021 para todos los usos prácticos, y el problema está en que ahora le deben un poco más de 250.000 millones de euros. Y lo que dice tanto Alemania como Francia es que el Reino Unido debería de pagar antes de irse. Debo y pagaré, ¿verdad? Claro, porque si usted está viviendo en un hotel, usted paga la cuenta del hotel antes de irse. Usted tiene que pagar la factura de la lavandería, tiene que pagar la factura del spa, tiene que pagar la factura del sauna, ¿no? Entonces, el problema es que no es que los británicos no quieran, es que no tienen el dinero para hacerlo. Sí, porque ya estaban hablando de que tenían 70.000 millones de euros ahorrados, pero yo no sabía que esa deuda andaba tan lejos. O sea, tú le puedes un descuentico, pero no llevarlo a 70.000. Entonces, metiéndome en los detalles de lo que la gente está conversando al respecto, y porque realmente estas son negociaciones que no se están publicando. O sea, nadie sabe cuáles son el pliego de condiciones del Reino Unido para la Unión Europea, y lo que sabemos de la Unión Europea exigiéndole al Reino Unido lo sabemos porque este proceso tiene años ya. El tema fundamental, damas y caballeros, es que se le propuso en el día de hoy al Reino Unido dejarle la deuda ahí, no cobrarle intereses, sino más bien la inflación de la Unión Europea, y punto. De esa forma no se le está cobrando, ¿no? No se le está dando algo oneroso al Reino Unido,
Y aún así el Reino Unido no ha estado de acuerdo con las negociaciones. Entonces, obviamente que se van a ir al traste, porque tanto Alemania como Francia quieren recuperar el dinero de los ciudadanos europeos que han sido invertidos en el Reino Unido. Y lamentablemente eso no va a pasar. Entonces no ha sido como ha salido en los medios, que han tenido diferencia en temas de pesca y en temas de la frontera y nada de eso. Y yo, ven acá, pero... Viejo, todo eso es bola de humo. El problema es financiero. El problema es una deuda que hay ahora mismo del Reino Unido para con la Unión Europea y que la Unión Europea quiere que se le pague ese dinero porque es un dinero incluso la perspectiva hasta cambia ahora, porque antes era dándole dinero a un miembro de la Unión y ahora ya ni siquiera es un miembro, es un país externo. Ay, mi madre. Entonces ese es el problema fundamental que atañe a todo en el día de hoy. Y déjenme decirles una cosa, lo hemos dicho cada vez que tocamos este tema. El Reino Unido en el 2020 pasó un proceso muy serio de, ¿cómo se llama eso? Desde cuando tú eres un poder de escala global y te reducen a un poder de escala regional. Ay, Dios mío. Cuando empezó el siglo XX, Reino Unido no era Reino Unido, era el Imperio Británico. Y el primer problema empezó con la Primera Guerra Mundial, que la ganaron, pero no lo hubiesen ganado sin Estados Unidos. Después se le hicieron una serie de consideraciones económicas a Alemania, que al final terminaron, no la pudieron pagar. Y viene entonces el partido nazi con una agenda populista, gana el poder y eso crea las riendas para la Segunda Guerra Mundial. Que no la ganó el Reino Unido, sino que lo ganaron los aliados, que no es lo mismo. Sí. Y sobre todo Estados Unidos, que fue quien salió más poderoso y se creó lo que es la era contemporánea. Y entonces de ahí para acá, el reinado de la reina Isabel realmente que deja al Reino Unido en una posición muy frágil. ¿Tú no crees como que económica, está bueno ya? De ella. Está bueno ya. Yo creo que está bueno ya. Yo lo que creo es que ella sabe que Charles no va a ser un buen reinado. No, hombre, no. Y se ha aferrado a la vida para postergar que eso pase. Está William, para eso está William ahí. Pero es que William no va a heredar nunca. ¿Por qué? Porque el primogénito de ella es Charles. Sí, pero él puede abdicar. Él no eso no está en el libro de esa familia. Y ese es otro tema. Pero inmediatamente él se casó con esta señora. Él prácticamente renunció al reinado. No, ya eso sí, pero sí. Lo que pasa es que ese mito de que no se podían casar con mujeres divorciadas y demás, y eso no existe, porque hasta los hijos de él se han casado con mujeres divorciadas. Eso es cierto, ya, pero no, esto es otro. Yo estoy hablando de las cualidades del mandatario. Claro, no, él no la tiene. O sea, claro. El rey tiene que ser una persona absolutamente frívola y muy conocedora. Tiene que ser un político, un intelectual, un filósofo y un militar. Ningún rey que no tenga esas 4 cualidades puede ser bueno, en ningún lado, en ninguna parte del mundo. No tiene ninguna de esas. Es lo que le es bueno cazando. Lo que es un poeta. Sí, y bueno cazando. Él es bueno cazando. Entonces, en el Reino Unido, esto es una opinión muy personal. Sí. El Reino Unido necesita a una persona que tenga el liderazgo, que tenga el sentimiento y que tenga la capacidad de aglutinar muchas divisiones sociales que tiene el Reino Unido. El Reino Unido está muy dividido. Por ejemplo, yo te voy a decir cómo yo lo veo. Yo veo que el Reino Unido de la aristocracia es un país, pero el Reino Unido de los empresarios es otro completamente diferente. Oye, ¿qué problema?
En el siglo XXI estamos hablando de esto, como si esto fuera el feudalismo, pero nada, es la realidad de ese país. Y si ves a los políticos, lo ves muy diferente también. Entonces la clase política es diferente, porque a la clase política le gusta el dinero del empresario, pero le gusta tener la agenda pública de los aristócratas. Entonces es un disparate. Y entonces después de ahí está la forma de ver la realidad inglesa de la clase trabajadora. Sí, los plebeyos. Pero que eso está dividido en dos incluso, porque están los plebeyos ciudadanos británicos y los plebeyos inmigrantes, que son la nueva realidad social y económica del Reino Unido, porque el Reino Unido los necesita. El Reino Unido necesita a los musulmanes y necesita a los inmigrantes indocumentados, a los africanos. Sí. Porque sin eso no se puede construir. No pueden tener granja, no pueden tener fábrica. Eso es lo que le permite al Reino Unido que las empresas puedan fabricar con costos competitivos en la economía global. Y entonces, a mí me parece, obviamente, que Charles no sabe esa realidad. Charles no conoce eso, porque es un señor que ha tenido muchos privilegios la vida entera. Además, yo te voy a decir mi opinión muy particular. Ya él está viejo para eso también. Sí, también es verdad. Necesitamos una monarquía joven. Es verdad. Eso sí. Una monarquía que piense diferente, una monarquía que lleve a ese país a otro nivel. Exacto. Y esos son los hijos de él. Y ahí está William, y ahí William puede meter mano. Y la gente va a tener la paciencia de esperar que él se prepare, como la tuvieron con su abuela. Porque cuando el rey de Inglaterra murió y su hija tuvo que asumir el trono, ella no tenía la más mínima idea de nada y tuvo que aprender sobre la marcha. Sí, pero el problema fue que ella tuvo el consejo, la asistencia y el apoyo de Winston Churchill. Sí. Está bien, pero ella... Espérate, no está bien, no. Es que realmente, ¿cuál es equivalente al Winston Churchill hoy día? Ellos hay dos. Porque Johnson no es. No, Johnson no. Pero ahí hay gente. Lo que pasa es que quizás no son... equiparar a una persona con Winston Churchill es muy difícil. Muy difícil. Pero ahí hay mucha gente buena. Ahí está el primer ministro del Reino Unido, el que estaba antes del Brexit. Ese señor puede hacer un buen trabajo. Cameron. Y el otro, Tony Blair Tentero también. Ahí hay mucha gente que puede apoyarlo. Sí. Y yo creo que, vuelvo y repito, lo más importante de todo esto es que la gente le tenga la paciencia. Porque él no está preparado para ser rey, pero yo creo que él puede hacer un buen trabajo. Pero que pasa que ya la gente está cansado de ver a la reina de Inglaterra, a la reina Elizabeth de Inglaterra ahí, a pasito lento, dejando como que todo se vaya de cabeza. Pero lo propio hicieron los españoles. Pero el rey Juan Carlos no está ahí, vivo. Pero él dijo, ya está bueno, vamos a dejar a la juventud, y dejó a su hijo. Eso yo creo que tiene que venir en todos los países donde la monarquía quiera permanecer y quiera durar un poco más. Porque de lo contrario, lo que va a venir es que la gente se va a hartar. Y van a eliminar a la monarquía. Y va a ser peor. No, es que déjame entrar ahí en ese mismo punto. Lo primero que hay que hacer es que hay que unir al Reino Unido, que está más dividido que nunca. Claro. Por ejemplo, Escocia solamente está esperando que el Brexit se concrete. Claro. Para hacer las mociones necesarias, hacer las mociones necesarias para que la Unión Europea incluya a Escocia. O sea, pero es que el problema con eso está en que lo primero que tiene que lograr Escocia para ser incluido dentro de la Unión Europea es la independencia escocesa. Claro. Y no me dejan fuera Irlanda, ¿eh? Que ese lo que pasa es que lo de Irlanda es otra cosa, porque Irlanda, lamentablemente, con el dolor de mi alma, no tiene el dinero. No tiene los cuartos. Para independizarse. Para comprar el voto de que la dejen independiente. Una dependencia enorme de los ingleses, de Inglaterra. No lo tiene. Y lamentablemente la RCA
el Frente No, el Revolucionario Irlandés. El IRA. Ajá. El IRA. El IRA. El Irish Revolutionary Army. Exactamente, eso mismo. Que tiene el nombre, ¿no? De cuando los 1700 y pico. Sí, hombre. Sí. El tema está en que esa gente no tiene realmente un discurso político. No, es un discurso guerrillero. Que fue derrotado, pero sigue teniendo una significancia importante en el pueblo irlandés. Entonces, el tema está en que lo primero que deben de hacer, porque aparentemente el gobierno británico está decidido a salir de la Unión Europea, lo mejor sería que no se fuera, a mi perspectiva de Eriden Estrella. No, que ya. No, y la tabla de salvación que ellos están buscando, ya para irnos al break, Eriden, es un acuerdo con los norteamericanos, y los norteamericanos no van a salvar al pueblo británico, ¿no? No, hombre. Vamos a hablar de eso luego de este break, que ese tema piqui se tiende. Está bien. Vamos a un break comercial. Venimos ahora. Hola, soy Nelson González de la sección de Mercadeo Deportivo. Gracias por ver nuestro canal y recuerda suscribirte aquí debajo.